de lo que viene pasando con las plagas en nuestro país. Hablábamos que SENASA se había pronunciado al respecto y había sido claro en este sentido. Había tenido muy claro el hecho de informar que vendrían 5 plagas más y que vendrían a nuestra capital, que nuestra capital Lima iba a ser uno de los puntos afectados por estas 5 plagas que ya se vienen pronunciando, por ejemplo, ahora en provincia, con plagas de grillos, ¿no? Vamos a irnos a enlazar con el doctor Marco Almerí vía Zoom para que pueda ayudarnos a tener clara la situación que se podría afectar en nuestra salud y con estas plagas que ya llegarían ahora con el fenómeno del niño, tal y como lo mencionaba ayer. Buenas tardes, doctor Almerí. Lady, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes y lo mismo para todos tus televidentes. Muy preocupado porque esta situación es una situación grave de salud pública la que estamos viviendo. La llegada de la plaga de los grillos era solamente el anuncio, ¿no? Era la introducción a lo que va a venir y lo que ya se está viviendo. O sea, en estos momentos ya tenemos nosotros en diferentes partes del país muchos, por ejemplo, cultivos del café con este hongo, que es el hongo del café. También estamos viendo que se están afectando animales, claro, que lo que pueden originar en el ser humano es lo que nosotros conocemos como enfermedades zoonóticas. También justo, doctor, disculpe que lo interrumpa, vamos a hablar para ir desmenuzando lo que ya SENASA ha anunciado con estas 5 plagas y deberíamos hablar de la primera plaga, doctor. ¿Qué es lo que traerá a nuestro país esta plaga que ya SENASA ha anunciado que llegará a nuestra capital a puertas, señores, del fenómeno del niño que arranca en noviembre de este año? Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Estaremos enfrentando huaicos, desastres naturales y ya arrancaron las plagas. En Piura, las plagas de grillos. Ahora, lo que se nos viene, doctor Almerí, es la roya amarilla. ¿Qué es esta situación? Yo tengo el concepto, doctor, usted explíqueme lo dañino que puede ser para la salud, pero la roya amarilla es un hongo que aparece en formas de líneas y ataca especialmente a los cultivos de café. SENASA precisó que se desarrolla rápidamente en temperaturas que superen los 12 grados y con alguna humedad, doctor Almerí. Así es. Ya sea, no solamente en el caso del Perú, hay 9 países de Latinoamérica que ya han reportado la presencia de esta roya amarilla. Efectivamente, en las plantas de café también hemos visto que está afectando algunas otras plantaciones, pero en especial la planta de café. Y esto es grave porque esta roya lo que hace es que se caiga la hoja de la planta. Y la hoja es muy importante para la planta porque ahí realiza la fotosíntesis. Sin hojas, esa planta no vive. Entonces, claro, este es un parásito muy severo y afecta pues de manera tremenda a la planta porque la mata. Hay otra plaga, atención a nuestro país, señores, que es lo que nos viene en adelante. 5 plagas que enfrentará nuestra capital, sobre todo los cultivos, agricultores, atención. El antrax, que podría afectar a zonas ganaderas del Valle del Urín en Lima y del sur del Perú. Esta bacteria puede quedar en el suelo y lo que se hace para prevenir es vacunar a los animales para evitar que transmitan enfermedades al hombre. Gravísimo, doctor Almerí. Muy grave porque el hombre lo puede respirar, es decir que estas esporas quedan en el suelo y el hombre, por ejemplo, no, usted se pone a barrer y levanta el polvo, con eso la espora la puede respirar y provocar afecciones muy graves en los pulmones, pero también, por ejemplo, podría ingresar a través de la piel provocando unas heridas con unas costras negras muy difíciles de cerrar, provocando gangrena incluso en la piel. Entonces esta es una enfermedad muy peligrosa. Tenemos la tercera plaga y son 5 las que SENASA ya ha comunicado que dentro de las próximas semanas y meses llegarán a puerta del fenómeno del niño, que sería la mosca de la fruta, doctor Almerí. Se puede propagar desde Tacna hasta la región Piura, lo que impactaría en el comercio internacional. Las lluvias y el incremento de las temperaturas activan el desarrollo de estas plagas. Por este motivo, podría haber una plaga de moscas. El fenómeno del niño puede acelerar los ciclos biológicos de este insecto. Terrible, doctor Almerí. Ya estoy asustada.
Sí, es terrible porque estas moscas de la fruta, si bien es cierto, como su nombre dice, ataca a las frutas, lo que va a provocar una escasez de frutas en los mercados con un incremento de precios. No Claro. hay que olvidar que además esta misma mosca de la fruta transmite en sus patitas otras enfermedades, por ejemplo la hepatitis, salmonela, provocando otras infecciones, ya sea micóticas en la piel de los seres humanos o diarreicas en los niños. Entonces, esta mosca de la fruta no se vaya a pensar que solamente tiene que ver con las frutas. A los seres humanos también se comporta como vehículos llevando virus, bacterias, parásitos que va a provocar una serie de enfermedades a los seres humanos. Tenemos otra plaga, doctor Almerí, que sí es preocupante y que sin necesidad de estar a puertas al fenómeno del niño, ya es una realidad. La plaga de los roedores, que son un peligro no solo para la agricultura, sino también para la población. SENASA indicó que su equipo ya reportó la aparición de un incremento de roedores en La Libertad y Lambayeque. Aquí lo importante es que el control y evitar que los animales lleguen a las casas, ya que a través de sus pulgas se pueden propagar la peste bubónica. Es una alerta Sí, tremenda, doctor. así es, la peste bubónica que en el pasado ha matado millones de personas y además la leptospira, ¿no? Otra enfermedad bacteriana muy peligrosa para el Claro. ser humano. Ajá. Nos preocupa, señores, nos preocupa porque ahora en este momento, a pesar de todos los cambios climáticos que estamos pasando, enfermedades de salud, la tos, la gripe, ya no sabemos cómo vestirnos diariamente, si descubiertos o abrigados, ahora se suma las plagas que pueden llegar a causar enfermedades mortales en los seres humanos, doctor Almerí. Vamos a ir ahora con otra plaga, la plaga de las langostas que puede afectar, señores, tremendamente a las zonas de cultivo, a los agricultores. Lo importante con las langostas es evitar que su número se expanda y se convierta en una manta que tape toda una zona de cultivo. Los agricultores podrían sufrir graves consecuencias y pérdidas, doctor Almerí, tremendo. Sí, las langostas tienen una capacidad de reproducción muy alta, sobre todo en climas tropicalizados como el que estamos teniendo en el caso del país. Ciertamente, en menos de 24 horas es capaz de barrer, literalmente barrer extensos campos de cultivo, porque estas langostas tienen esa capacidad de morder los tallos, las hojas, las flores, las frutas de las plantas y provoca pérdidas incalculables de cosechas. Entonces, esta langosta puede afectar, por ejemplo, plantaciones de papa, plantaciones de maíz, plantaciones de camote, de verduras, apio, zanahoria. Todas estas plantas fácilmente son desaparecidas literalmente de la faz de la tierra porque estas langostas son millones de animales que lo que van a provocar es morder todas estas plantas y inutilizar los cultivos, lo que va a provocar además escaseo de estos productos en los mercados. Lo que nos sigue preocupando, señores, es que ya estamos a puerta del fenómeno del niño. Y hemos visto comentarios en redes sociales de que mencionan que esto es el fin del mundo por las 5 plagas que ya SENASA habría anunciado. Pero la realidad es otra. La realidad es que las plagas se vienen dando por un fenómeno anunciado desde este 2023 al comienzo de los huaicos y fenómenos. Ya especialistas habían hablado del tema, que a mediados de este mes arrancábamos con plagas, con desastres naturales que eran la puerta del fenómeno del niño, doctor Almerí. Situaciones que deberían controlarse ahora para luego no lamentar, doctor. Sí, y acá sí que habría que pedirle a las autoridades del gobierno peruano que tengan que repensar la recomendación inicial. Recordarás que hace 2 días la recomendación era no se use insecticidas. Recordarás que eso es lo que nosotros estábamos diciendo, por ejemplo, frente a los grillos, pero frente a las plagas no se puede sino controlarlo con insecticidas. Entonces el gobierno va a tener que hilar fino para ver cómo se hace para que se pueda, haciendo uso de esos insecticidas, controlar las plagas y evitar Claro. quedarnos prácticamente en hambruna, es decir, sin alimentos. Y esto es una Eso. situación muy peligrosa. ¿Podríamos quedarnos sin alimentos con estas 5 plagas que ya SENASA ha confirmado que enfrentaremos? Por favor, no hagan
que esto pueda aumentar en gravedad, en alerta y en preocupación pasando los meses. Si ya SENASA ha comunicado de estas 5 plagas que vamos a enfrentar, debemos prepararnos para hacerlo, doctor Almerí. ¿Y cuál sería una herramienta fundamental o alguna medida que recomiende usted para enfrentar estas plagas? Agricultores, personas de a pie. La plaga de las moscas le puede dar a cualquiera en su casa, doctor Almerí, dejando frutas, comida, cualquier cosa. Así es, mire, habría que en el pasado, en la historia del Perú, tenemos una experiencia respecto a estas plagas que fue entre el año 97, en diciembre del 97 y marzo del año 98, 1998, o sea, estamos hablando más o menos 25 años atrás. Y hubo estas plagas en una pequeña zona en Abancay y otra en Trujillo, y se pudo combatir haciendo uso de helicópteros de la Fuerza Aérea del Perú para poder dispersar los insecticidas en grandes zonas territoriales, con lo cual se pudo controlar. No se vaya a pensar que aquí el agricultor con su bomba de insecticida pueda controlar, pues eso no es posible. Las langostas y estas plagas destruyen todo a su paso en horas, entonces se necesita una avioneta o helicópteros para poder fumigar grandes extensiones de terreno y poder salvar los alimentos ¡Qué terrible! que nosotros consumimos. Y no podríamos llegar a la hambruna, y eso es muy peligroso. ¡Qué terrible identificarlo de esta manera, doctor Almerí, que podríamos llegar a la escasez de alimentos si esto no se previene con tiempo! 5 plagas, señores, que SENASA ya ha podido comunicar. La primera, la roya amarilla. La segunda, el antrax. La tercera, la mosca de la fruta. La cuarta, la plaga de roedores. La quinta, la plaga de langostas. Provocará hambruna este tipo de plagas que podremos enfrentar. Una situación complicadísima, ¿no? Las cosas perecibles van a subir, y no perecibles también. Todos los alimentos en general van a incrementar de precio. La gente no va a tener para comprarla. Algunos alimentos van a estar escasos y vamos a estar atravesando una situación complicada. Estamos recién empezando julio y ya lo estamos anunciando. Ya lo estamos anunciando. Luego no lloren sobre la leche derramada. Luego no estén preparados el gobierno regional, central, el Estado en general, el gobierno nacional, con todo lo que se viene anunciando y por especialistas, doctor Almerí. ¿Qué nos queda ahora en adelante con este anuncio de SENASA? Tenerlo claro, Lady, los que nos están escuchando tienen que saber que de lo que estamos hablando es de que aquí nomás a pocos meses corremos el riesgo de entrar en hambruna y un sinnúmero de enfermedades, lo cual podría obviamente colapsar, o sea, llevarnos a una situación de crisis alimentaria y crisis en la salud. Entonces nos quedan pocos meses para prepararnos para ese momento, y espero que las autoridades, también la población, colaboren en ese sentido. Claro, como tiene que ser. Quiero agradecerle al doctor Marco Almerí, experto en salud pública, que siempre está con nosotros, atento para hablar sobre lo que a usted le interesa y cómo cuidarse y sobre todo enfrentar lo que ya venimos pasando. Doctor Marco Almerí, desde la COVID-19 hasta ahora, doctor, usted está pendiente de la salud del ciudadano. Estaremos en contacto prontamente, seguramente, doctor. Muchísimas gracias por su enlace. Vamos